Las migraciones de los anditas. Dos centros de civilización adanitas de la raza violeta fueron vitales en el mundo: Göbekli Tepe como el segundo jardín y Kaapet Dag como la sede adansonita en el Turquestán. De estos dos lugares, la mezcla racial de los adanitas y los pueblos circunvecinos salió a explorar y mejorar al mundo entero. Y ellos son conocidos como los anditas. Estas migraciones anditas pueden ser rastreadas hasta el día de hoy, con lo que los académicos han señalado como la cultura indoeuropea y las lenguas indoarias. Los residuos de los anditas estarían sumergidos en muchos grupos de origen misterioso en la humanidad. Pero, ¿quiénes eran exactamente los anditas? Las razas anditas representaron las mezclas primarias de la raza violeta de pura cepa con los noditas, más los pueblos evolucionarios. En general, cabe considerar que los anditas contaban con un porcentaje de sangre adánica mucho mayor que el de las razas modernas. Principalmente se emplea el término andita para designar a aquellos pueblos cuya herencia racial fue de una sexta parte a una octava parte violeta. Los urantianos modernos, incluso las razas blancas del norte, contienen un porcentaje de sangre de Adán mucho menor que el de ellos. Los anditas son la mezcla de los adanitas con las razas nativas. Pero es erróneo suponer que los anditas era un grupo racial homogéneo o idéntico. Estos anditas más bien representan pueblos hoy desaparecidos con un porcentaje mucho mayor de genética adanita, pero en diversos y desiguales grados. Algunos de estos grupos tenían más rasgos adanitas que otros, ya que no eran una etnia racial única o singular. Por ejemplo, algunos pueblos anditas posiblemente tenían cráneos más alargados que otros. Esto significa que también había anditas con cráneos de menor tamaño. Y los pueblos anditas también variaban en estatura entre sí, dependiendo de su mestizaje. Y quizás en algunos casos, genes recesivos lograban que estos rasgos reaparecieran después de algunas generaciones, como en el caso de los precursores de los incas. Este gráfico nos ayuda a comprender cómo la raza violeta se transformó en los anditas y cómo este proceso culminó en los pueblos modernos. Para tener una idea aproximada de estos mestizajes, tenemos el caso de los hombres de Cro-Magnon, que eran una mezcla temprana de los adanitas de linaje violeta con los hombres azules primitivos. Se ha demostrado que este pueblo Cro-Magnon tenía una cultura más avanzada de lo que antes se creía. No eran meros y simples cavernícolas. Estas imágenes muestran cómo los mestizajes de los adanitas produjeron cambios inmediatos en la especie humana. Y este caso de los Cro-Magnon es un ejemplo para comprender estos apuntes. Los anditas, incluso siendo pueblos ya mestizos, comenzaron una serie de migraciones originalmente pacíficas.
y esto quedó reflejado en las leyendas de todos los pueblos. Los hijos de los dioses se mezclaron con los hijos de los hombres. Estos dioses y semidioses llegaron a todos los pueblos y dejaron plasmada esa irrupción en su mitología. Los anditas eran viajeros aventureros. Exploraron y circunnavegaron el mundo de sus días. Llevaron el arte, la música y la cultura a muchos pueblos. Esto hizo que fueran vistos como maestros, dioses y líderes fundacionales de muchas culturas. Cuando los pueblos anditas comenzaron a mestizarse con otros grupos más nativos, su carácter pacífico fue disminuyendo y comenzaron a volverse hábiles e inteligentes militaristas. Esta capacidad militar y de conquista colocaría las bases para los posteriores imperios mundiales de la antigüedad. Las magníficas civilizaciones de la antigüedad, como los egipcios, griegos y romanos, son herederas de las antiguas bases y cimientos anditas. Sin embargo, estas maravillosas civilizaciones que nos asombran tuvieron una corta duración, debido a que la sangre andita comenzó a diluirse con los siglos. No obstante, su impacto breve cultural ha persistido moderadamente hasta hoy. ¿Qué habría ocurrido si la raza violeta hubiese persistido más en el tiempo? ¿Qué logros maravillosos habría en la humanidad si hubiera existido una continuidad menos interrumpida de la procesión de estos antiguos maestros? Sin duda, habríamos ya llegado al cosmos hace algunos miles de años. Nuestra humanidad estaría viajando y explorando las estrellas. El espíritu de la aventura y exploración andita nos habría hecho adelantar en logros increíbles. Hoy ya no existen pueblos anditas. Sin embargo, aunque nos hemos retrasado varios milenios, los potenciales de estos antiguos pueblos aún están ocultos en nuestro interior. Y a pesar de todas nuestras tribulaciones, nuestro futuro será espléndido.